A ver, cuando hablamos de Keynes, este es el problema de todos ustedes, chicos. Keynes, yo creo que si Keynes resucitara, se volvería a morir de indignación. Te lo voy a pintar, te lo voy a pintar de manera muy general, porque ya va a ser la 1 de la tarde y me están esperando a mí a la 1, ¿ok? Pero esto de aquí te lo voy a pintar de una manera muy general. Cuando hables de Keynes, me estás hablando de 1934. A ver, pensemos en términos de dialéctica marxista. Yo no soy marxista, pero me gusta la metodología que Marx plantea para poder entender los problemas económicos. Cuando yo tengo una visión dialéctica de la economía, necesariamente tengo que pensar en que las cosas se mueven, se transforman, cambian. El padre de la dialéctica, Epicuro, solía decir que jamás una misma gota de agua pasaba 2 veces bajo el mismo puente. ¿Ok? Yo no puedo ver la economía como algo estático, yo la tengo que ver como algo dialéctico. Yo tengo que ver la economía en movimiento. Y ver la economía en movimiento significa verla en términos de sus condiciones de tiempo y de espacio. Estoy hablando de historia. ¿Cuándo escribe John Keynes su teoría general? 1934. ¿Cuál es el fenómeno que él está enfrentando en ese momento? La Gran Depresión Mundial. La gran crisis. ¿Para qué países él escribe y cuáles son sus referentes? Los países Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Ese es su referente. Su momento histórico, 1930, 1934. Entonces, es para ese contexto histórico, para ese contexto espacial, que Keynes escribe. Keynes no conoció, ni estudió, ni le interesaron economías como la ecuatoriana, porque esos no fueron su problema. Él se interesó en la economía de la India, vinculada al Imperio Británico. Él le interesó la economía norteamericana, le interesó la economía británica, pero no economías como la ecuatoriana, como la boliviana. ¿Me explico? Cuando estamos hablando de una economía como la norteamericana, estamos hablando de una economía cerrada. Y si tú analizas la economía norteamericana, es una economía cerrada. En términos de que el porcentaje del PIB de Estados Unidos que representa el comercio exterior no es el porcentaje que para el Ecuador representa su comercio exterior. ¿Ok? La economía norteamericana, espérame un ratito. Hola. ¿Ya estás lista?
Ah, bueno, yo voy para allá. Estoy terminando con un estudiante y voy para allá. ¿Ok? No, ok, chao. Ok, chao. ¿Estamos? Ya me están llamando para almorzar. Entonces, el contexto histórico no es el mismo. El contexto geográfico tampoco es el mismo. Las condiciones tampoco son las mismas. Yo no te estoy diciendo, hola, hola, hola. No, 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 yo no. Ok, ok. Entonces, el discurso de Keynes de 1934 yo tengo que actualizarlo. ¿Quién me puede servir en el discurso de Keynes para poder entender esto? Mulder y Fleming. Mulder y Fleming tienen el discurso keynesiano para la segunda mitad del siglo XX en economías pequeñas y abiertas. Es el mismo modelo keynesiano. Es el mismo modelo keynesiano, pero ya trae ciertas condicionantes. ¿Y cuáles son las condicionantes que trae Mulder y Fleming? Te los dije al principio de la reunión, te las voy a repetir y voy a agregarle una más que no te dije antes. La primera condicionante es la condición Marshall-Lerner, es decir, la existencia de un sector externo que sea elástico frente al tipo de cambio. Ello implica un sector que va a responder a una apreciación del tipo de cambio. No es el caso del ecuatoriano, donde las importaciones afectan principalmente al sector productivo. Es decir, la única manera de bajar las importaciones es cerrando empresas, lo que significa crear desempleo. Hay una altísima propensión marginal a importar por esta misma razón. Entonces, de entrada, la economía ecuatoriana no es una economía que responda a las políticas económicas como puede responder una economía que no tenga un sector externo tan dependiente. ¿Me explico? Entonces, todo esto que decía Keynes se valida en una economía como la norteamericana de 1930. Ahora no sé. ¿Qué tanto se valida en la economía ecuatoriana? Yo lo dudo. Por eso nos ha ido tan bien con la dolarización, porque precisamente ha impedido que los gobiernos expandan el gasto. Pero cuando hablamos del gasto en la idea keynesiana, tenemos que entender el gasto en la idea keynesiana como lo entendía Keynes, no como lo entendieron algunos sucesores de Keynes, especialmente en América Latina. El gasto público y la tributación se convertían en herramientas flexibles, no rígidas. ¿Qué significa herramientas flexibles? Que si yo tengo una economía que está creciendo a un ritmo demasiado alto, lo que llamamos un recalentamiento en el crecimiento de la economía, que puede responder a una burbuja. Yo tengo un instrumento que se llama tributación, con el cual puedo disminuir la demanda y preservar ese crecimiento dentro de términos más racionales. Y si la economía está en recesión, entonces tengo otro instrumento llamado el gasto, que me permite acelerar
o reactivar la economía por la vía del gasto público. Pero son elementos de acción coyuntural, no permanente. ¿Cómo lo entendieron los neo-keynesianos y nuevos keynesianos? Lo entendieron como que mientras más grande es el tamaño del Estado, entonces la economía va a crecer más. Y no es lo mismo tener un gasto público flexible que me sirva de mecanismo de compensación de la demanda agregada, a tener un gasto público que responde de manera inelástica a una estructura de gasto que no puedo reducir, que no puedo cambiar. ¿Cuál fue el gasto público que hizo Roosevelt por consejo keynesiano? Obras públicas. Vamos a hacer carreteras. Entonces, mientras hacemos carreteras, se reactiva el sector productivo privado. Las fábricas de cemento se reactivan, las fábricas de hierro se reactivan, las fábricas de alimentos se reactivan. Es como esos carros viejos que se prendían con manivela. Yo prendo el motor con manivela, pero ya una vez prendido el motor funciona solito, no tengo que seguirle dando manivela. ¿Cómo lo hemos entendido nosotros? Como que hay que expandir la burocracia, como que mientras el gobierno más gaste, vamos a tener una economía más sana. Y ahí es donde le entra agua al coco. Por eso te digo, si Keynes resucitara, se moriría. Porque está viendo la payasada que hemos hecho de él. Porque tomamos lo que él decía como una oportunidad para crear poder político. Y Keynes nunca habló de crear un poder político. Keynes nunca habló de crear una burocracia. Keynes nunca habló de crear un aparato burocrático permanente. Él hablaba de un gasto flexible que aumenta cuando hay recesión y que se reduce cuando la economía se expande. Eso es lo que habla Keynes. No es lo que nosotros hemos entendido de Keynes. Y lo que habla Keynes ya después de muerto, lamentablemente Keynes muere muy joven, muere inclusive más joven que su padre. Su padre le sobrevive. Lo que nos dice Mulden y Fleming es precisamente estas limitaciones que adicional a lo que te estoy diciendo que el propio Keynes dijo. Es un mecanismo de coyuntura, no es un mecanismo para crear una estructura llena de empleados públicos. Y es lo que pasó en esta pandemia economista. Estados Unidos, todos los países, como la demanda se disminuyó, hubo un mayor gasto público para poderla dinamizar. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una ventaja, que sus problemas se los puede pasar al mundo, porque es el emisor de la moneda universal. Entonces, todo lo que hace Estados Unidos, las consecuencias de lo que hace Estados Unidos lo paga el mundo. ¿Me explico? Pero nosotros no tenemos a quién pasarle la factura. Hay países que le pasan la factura de sus metidas de pata a otros. Nosotros no nos podemos pasar la factura. Venezuela, por ejemplo, nos está pasando la factura de su ineficiencia. ¿Cómo? Con la migración masiva. 300.000 venezolanos que abandonaron su país, que están buscando trabajo. ¿Dónde lo buscan? En un país donde hay escasez de empleo. Entonces, Venezuela nos pasa a nosotros la factura de su metida de pata. Nosotros la hemos aceptado.
Estados Unidos expande su gasto y lo pagamos nosotros con la pérdida de valor adquisitivo del dólar. ¿Me explico? Pero nosotros aquí le pasamos la factura a nuestra metida de pata. Y no te olvides de algo, que la historia no se puede olvidar. Lo que estamos viviendo ahora, ya lo vivió antes Estados Unidos. Y cuando llegó a la crisis de los años 80, como Inglaterra, que llegó también a su punto de crisis, punto sin salida, ¿la solución cuál fue? Eligieron a un cowboy en el que nadie creía, porque lo único que sabía era hacer películas de Hollywood y caminar como vaquero, que era el señor Ronald Reagan, y él es el que endereza la economía norteamericana y es la que hace crecer la economía norteamericana. ¿Cómo? Olvidándose del gasto, reduciendo el gasto y aumentando la inversión privada. Y en Inglaterra, ¿quién? La señora Margaret Thatcher, la mujer de hierro. Liberal al máximo. O sea, Estados Unidos también se ha movido en ese ciclo político entre la izquierda y la derecha. Hoy está en manos de la izquierda. Está aumentando el gasto. Vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias dentro de la propia economía norteamericana. ¿Ok? Que no son nuevas, que ya ocurrió con anterioridad. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es, Estados Unidos no es Ecuador. La moneda de Estados Unidos se acepta en todo el mundo. Ecuador no tiene moneda. Y aunque la tuviéramos, nadie nos las aceptaría, así que no tenemos cómo votar fuera de la frontera las consecuencias de nuestros actos. La economía de los años 30 no es la economía del 2021. Lo que nos dijo Keynes no es lo que hemos entendido, de que hay que aumentar la burocracia. No. El aumento del gasto no es permanente. El aumento del gasto es coyuntural porque es una herramienta económica. Y finalmente, ¿qué tan efectivo es el aumento del gasto? Ahí lo vemos con Marshall Lerner, perdón, con Mundell Fleming, que son dos teóricos keynesianos. Y que nos habla en una economía pequeña sobre la elasticidad del comercio exterior. Entonces, ese es mi marco teórico. Eso es lo que busco. Pero por Eso es lo que tengo que supuesto, buscar y poner. ese es el marco teórico. Eso es lo que tengo ahí, lo Está muy bien, saco está o muy lo bien, acomodo. déjalo. Está muy bien, déjalo. Pero si tú crees en esto, vas a fracasar. No en tu tesis, en tu vida como economista. Porque estás viendo a un Keynes que nunca existió. Estás viendo al Keynes que nos venden algunos post-keynesianos como el hombre que impulsó la intervención del gobierno y que impulsó que el gobierno tenía que dirigir la economía y que hizo esto y que ese Keynes no existió nunca. ¿Me explico? El Keynes que existió es un Keynes equilibrado que dice, para equilibrar oferta y demanda, cuando la demanda baja frente a la oferta, es decir, cuando la demanda es inferior que el valor del PIB, yo tengo que aumentar la demanda como a través del gasto. Pero también hay momentos en que la demanda se sobrepasa cuando el consumo aumenta y hace demandar la demanda más allá del tamaño del PIB. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Tengo que reducir el gasto. ¿Estamos claros?